mi propósito es poder desarrollar el día de hoy cinco, cinco puntos, ¿cierto? Eh, Cada uno con una duración diferente. El primero, reitero, eh, un agradecimiento y un reconocimiento. El segundo, un punto de partida. El tercero, una introducción al autor que nos permite movernos a propósito de lo que yo llamaría la pregunta que nos mueve, que es esto de la relación pedagógica como una relación primordial. Un cuarto punto que sería como presentar los elementos centrales que nos propone el autor a propósito de lo que él mismo nombra como principio dialógico, y finalizar por lo menos con la mención y la exposición sumaria, breve, sobre cuáles son, digamos, las tres manifestaciones básicas de una relación pedagógica. Yo ya estoy muy viejo, y en esa medida, como la mayoría de los viejos, somos cascarrabias. Y como la mayoría de los viejos, como el ruido no nos deja dormir, asimismo, yo duermo mucho, pero el ruido no me deja concentrar. Por eso llamo como la atención sobre los micrófonos. Bueno, lo primero es que agradecerle a la vicerrectora Elena Pérez Garcés y a todo su equipo de trabajo por la apertura de estos espacios, y también por la oportunidad que nosotros los profesores tenemos de compartir y de presentar eh, pues los temas y las investigaciones en las que venimos trabajando. Esto que les voy a presentar hace parte de una investigación que estoy realizando y que de manera provisional lleva por título la educación como antropogénesis. Eh, y bueno, entonces también agradecer mucho a las personas que se conectan y a las personas que tienen la paciencia también de oírme, y que tienen también la paciencia para tratar de, de acercarse a los planteamientos que tengo preparados a propósito, pues, insisto, de la relación pedagógica como relación primordial. No puedo avanzar en esta presentación del día de hoy sin hacer como, yo diría, como un tipo de reconocimiento intelectual y académico a personas que antes que yo han, han trabajado este tema, y que además han hecho sus esfuerzos por formalizar lo que en su momento han pensado al respecto. Tendría que nombrar a Michel Federico Siaca, tendría que mencionar a Mauro Laen, tendría que mencionar a Marcel Postic. En nuestro contexto más inmediato, tendría que mencionar a la profesora Araceli de Tesanos, e incluso tendría que mencionar a una estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, que se llama Lina María Franco. Pues reconocer que no vengo aquí a hablar sobre cosas que yo me inventé, o sobre cosas que nadie ha dicho nada. No estoy descubriendo el agua tibia, y reconocer que hay personas que antes que yo han hecho un trabajo al respecto, y que bien vale la pena revisar qué es lo que estas personas que mencioné han dicho al respecto. Em, Decir que la relación pedagógica, que también podemos nombrarla como relación educativa, eh, podríamos entrar a discutir si hay diferencia entre lo que es una relación pedagógica y una relación educativa. Eh, Podríamos discutir eso. Digamos que de momento ese no es el objeto
de la presentación del día de hoy, pero sí decir que la relación pedagógica podríamos nombrarla como una relación más abarcadora porque no solamente se refiere a los procesos de socialización eh, primaria y secundaria que caracterizan a la educación, sino que se refieren, la relación pedagógica se refiere fundamentalmente a a, digamos, a las distintas esferas de la vida humana y esas distintas esferas de la vida humana es lo que nosotros llamamos formación. La formación abarca la educación, pero la educación no necesariamente puede abarcar lo que es la formación. La formación siempre es una cosa más amplia, siempre es un proceso mucho más amplio. Y cuando hablamos de relación pedagógica, estamos de alguna manera incluyendo lo que se refiere a la educación, pero principalmente nos estamos refiriendo a la formación. Entonces, decía que la relación pedagógica es una, podríamos de manera retrospectiva decir que es una pregunta que nos hemos hecho a lo largo de la historia. Uno puede leer los diálogos de Platón interrogándolos por la relación pedagógica que Platón establece con todos sus dialogantes, dado que aquellos con los que dialoga Platón, perdón, Sócrates, eh, son objeto de una preocupación formativa para, para Sócrates. Bueno, recuerden que los diálogos de Platón tienen como figura central a Sócrates. Eh, También incluso podríamos leer el texto bíblico, que yo creo que tangencialmente vamos a hablar mucho el día de hoy de eso. También podemos leer tangencialmente el texto bíblico, ah, interrogando por la relación, por la preocupación formativa que tienen los profetas con respecto a su pueblo. Mm, Uno puede leer, insisto, de manera retrospectiva y si ustedes me permiten, un poco anacrónica, porque estamos utilizando referentes del presente para leer el pasado, pero uno puede intentar leer la relación que los profetas establecen con su pueblo como un tipo de relación pedagógica porque hay una preocupación genuina de parte de los profetas por el estado de formación de su pueblo. Hay una preocupación por influenciar de alguna manera cómo está quedando formado su pueblo, cómo se ha venido formando su pueblo. También moviéndonos de la tradición judía hacia la tradición cristiana, podemos plantearnos que Jesús desarrolla con sus discípulos un tipo de relación pedagógica, porque Jesús aspira que por medio de esa relación eh, sus discípulos sean transformados y sean capaces también de transformarse a sí mismo. Uno podría decir, bueno, este profesor ya se le ocurrió meterse con cuestiones teológicas, tal vez con cuestiones metafísicas, tal vez con cuestiones que no tienen que ver con la pedagogía, y bueno, eso también lo podríamos discutir si tienen que ver o no tienen que ver, o si yo me meto con cuestiones metafísicas o teológicas, pero en el caso de que lo hiciese, pues tampoco soy el primero que lo estoy haciendo. De hecho, George Steiner tiene un ensayo que se los recomiendo a todos y todas, que se llama Lecciones de los Maestros. En este ensayo, George Steiner dice que los profetas y los maestros son asesinados por su propio pueblo. Los profetas y los maestros son asesinados por su propio pueblo. Eso quiere decir que eh, las relaciones pedagógicas comportan riesgos y que en cualquier caso ser maestro
o ser profeta significa estar expuesto. En este caso, estar expuesto al daño. Y supongamos que el daño mayor que se le puede causar a un maestro o a un profeta es la muerte. Y con respecto a la figura de Jesús, pues digamos que ya Friedrich eh, 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 Wilhelm Friedrich Hegel y Romano Guardini se han ocupado de la figura de Jesús como maestro, no como profeta. Hegel dice que Jesús es un maestro de la ley moral, y la ley moral a la que se refiere Hegel es una ley que tiene tanto que ver con la dimensión trascendental de la moral, como también con la dimensión racional que tiene la moral. Y Romano Guardini, a su vez, presenta a Jesús como la figura paradigmática de lo que significa ser un maestro y como una figura paradigmática dentro de lo que nosotros llamamos relación pedagógica. Yo les pido un poco de paciencia porque estoy tratando de poner los puntos, el punto de partida que nos permite de desarrollar la relación pedagógica como relación fundamental eh, de una manera que nos implica personalmente y de hecho mucho más exigente de lo que uno podría eh, pensar. Eh, digamos que la pregunta por la relación pedagógica nos remonta hasta las bases de la cultura misma. Uno podría decir, eh, estamos preocupados por las relaciones pedagógicas porque el Ministerio de Gobierno Nacional dice que es la relación fundamental de la práctica educativa. Estamos preocupados por las relaciones pedagógicas porque es que nos encontramos que hay muchos casos donde los maestros y las maestras desmienten esa responsabilidad y ese compromiso que tienen con los niños, con las niñas y con los jóvenes. Uno podría decir que eso es lo que nos lleva a preguntarnos por la relación pedagógica en la actualidad. Sin embargo, lo que yo estoy tratando de hacer notar es que la pregunta por la relación pedagógica es una pregunta que se remonta a las bases mismas de la cultura. Si la relación pedagógica tiene que ver con la formación, entonces Platón a través de Sócrates se preguntaba por esa relación, los profetas se preguntaban por esa relación y Jesús mismo se preguntaba por esa relación. Ahora, nuestro contexto no es el contexto de los filósofos griegos, no es el contexto de los profetas judíos, ni es el contexto de Jesús de Nazaret. Nuestro contexto es el contexto que nos delimita, podríamos decirlo así, lo que llamamos la modernidad o la eh, tardomodernidad o la modernidad avanzada o el que quiera, puedes decirlo también, la posmodernidad. Si hay algo que caracteriza a la modernidad, pues la modernidad es un fenómeno histórico, cultural, filosófico, económico, político de gran alcance, pues uno podría tener todo un seminario solo para tratar de entender la modernidad, pero digamos que ese no es el caso y esto no es un seminario, esto es una presentación que esperamos que sea breve en la medida de lo posible. Si hay algo que caracteriza la modernidad es un cierto pánico a la metafísica, a la teología y a la religión. De hecho, uno no puede pretender que entiende algo de la modernidad, que sabe algo de la modernidad o que se orienta de alguna manera en la comprensión de la modernidad si no ha hecho el trabajo de relacionarse con la filosofía, por lo menos con la filosofía moral.
de Immanuel Kant. Sí, Kant otra vez. Y no es que Kant otra vez, sino que Kant siempre. Yo cada que me encuentro con alguien que supone que Kant ya ha sido superado, la única certeza que saco de ese diálogo, si se puede llamar así, es que no lo han leído. Eh, Decía que la modernidad, si hay algo que caracteriza a la modernidad, es el pánico por la metafísica, por la teología y por la religión. Y también decía que es imposible pretender comprender algo de la modernidad sin haberle hecho frente a la filosofía de Immanuel Kant, en particular a su filosofía práctica o su filosofía moral. El caso es que Kant, eh, de alguna manera, ejemplifica lo que acabo de decir con el pánico a la metafísica, la teología y la religión. De hecho, Kant nos plantea que para poder conocer, es necesario que el ser humano conozca primero cómo conoce el sujeto conocente antes de poder decir algo de las cosas. Si es que podemos decir algo de las cosas, tenemos que saber cómo conoce el que conoce, cómo conoce el sujeto conocente. Es digamos, un criterio importante. Y el otro criterio importante, nos dice Kant, es que mm, no hay conocimiento sin razón, pero como la razón es acosada por cosas que no puede comprender, como es acosada por cosas que se le escapan a sus propios términos, entonces hay que hacer un trabajo de limpiar a la razón de sus posibles defectos. Y hacer el trabajo de limpiar la razón de sus posibles defectos, más bien, significa tratar de limpiar a la razón allí donde la razón se mete con cuestiones metafísicas, se mete con la teología y se mete con la religión. Lo que Kant está diciendo es, mire, todo eso es muy importante y hay que llevar la razón a la religión y hay que llevar la razón a la teología y hay que llevar la razón a la metafísica. Todo eso es muy importante. Lo que nosotros no podemos es simplemente asumir que lo que otros, óiganme cómo estoy hablando, otros llaman verdades metafísicas, verdades teológicas y verdades religiosas, pueden ser consideradas sin más verdades para nosotros. O sea, la razón hay que limpiarla de sus propios defectos y muchos de los defectos de la razón es simplemente dejar pasar como si nada cuestiones de naturaleza teológica, metafísica, cuestiones de naturaleza teológica y cuestiones de naturaleza religiosa que simplemente revelan más del impulso del ser humano por especular que realmente la posibilidad de que el ser humano haya podido hallar verdades de esa naturaleza. Entonces, insisto, Kant eh, es un ejemplo que podríamos llamar paradigmático de eso que caracteriza a la modernidad y es el pánico por la metafísica, la teología y la religión. Kant es un genio, pero por supuesto puede ser un genio, pero tiene límites. Eh, este, s- sobre, es que esto, digamos que lo que estoy tratando de desgranar como punto de partida es que ese contexto de la modernidad, ¿cierto? Que se erige como una especie de superación del pasado, la superación, la superación de los profetas, la superación de Jesús, la superación de la Biblia judía, la superación de la Biblia cristiana,
el diagnóstico que nos dice que esas Biblias son Biblias que sí, bueno, son preciosas, pueden ser preciosas reliquias, pero que básicamente son libros que ya están agotados en lo que tienen por decir. Digamos, ese punto de partida es el que necesitamos superar para poder hablar con propiedad de la relación pedagógica, porque la relación pedagógica no es solo una cuestión mecánica que el Ministerio de Educación Nacional nos puede decir en una normativa que es lo más importante y que está basada en esto y en aquello. Tenemos que hacer un trabajo de recabación. eh, si usted lo quiere, metafísica, teológica, religiosa, pero también filosófica, que es desde donde fundamentalmente yo hablo, para tratar de entender qué es eso de la relación pedagógica y cómo todos estamos no solo convocados a esa relación, sino que estamos afectados por esa relación. Entonces, para poder hablar de la relación pedagógica, para poder enfrentar ese punto de partida temeroso de la metafísica, la teología y la religión, pues yo voy y me remonto a un filósofo bastante importante, eh, sobre todo para la tradición judía, pero que llegó incluso a ser muy importante para el cristianismo. Y estoy hablando de Martin Buber. Aquí tenemos una imagen de el joven Buber. Yo creo que tuvimos la fortuna de que Buber no solamente fuera un joven muy apuesto, sino que llegara a ser un viejo muy hermoso. Em, los seres humanos se tienen que morir, pero bueno, Buber debió haber sido uno de esos que nunca debió morir, pero lo que sí no ha muerto es su obra, lo que sí vive permanentemente entre nosotros es su obra. Si yo tuviese que escoger un judío ejemplar, probablemente escogería a Buber. Eh, Buber, ¿qué decir de Martin Buber? Repito, este señor, este que era un apuesto joven y que se convirtió en en un hermoso viejo, eh, Buber eh, nació a finales del siglo XIX, eh, era hijo de una familia de eruditos judíos, conocedores eh, de la ley judía, de toda la tradición literaria y filosófica del judaísmo. Eh, Buber hablaba 5 o 6 idiomas. En su casa se hablaba alemán y se hablaba yiddish, pero posteriormente yiddish es el idioma de los judíos eh, eh, europeos, hasídicos. Posteriormente, Buber aprende hebreo y bueno, aprende otras lenguas. Este, desde muy temprano, Buber se vio interesado por la tradición judía, por las letras de la tradición judía, pero también por la filosofía en general. De hecho, hay importantes ensayos donde muestran la importancia que tuvo la filosofía de Nietzsche en el pensamiento, por lo menos en el pensamiento del joven Buber. Eh, este Buber fue cercano a Theodor Herz, que es, que es considerado como el padre del sionismo, eh, del sionismo judío de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero ambos tratan de trabajar juntos en sus primeros años de encuentro. Sin embargo, desde un comienzo había mucha fricción entre Buber y, y Teodoro Herz, porque Teodoro Herz pensaba que un Estado judío
era un Estado como cualquier otro, que tendría que ser como un Estado como cualquier otro, un Estado eh, con una constitución, con leyes jurídicas y con un ejército y un poderoso ejército de defensa. Buber, por el contrario, pensaba que un Estado judío tenía que ser un Estado distinto. De hecho, el Estado que Buber pensaba eh, no podía darse si no había al mismo tiempo una especie de Estado palestino. Pues Buber, de hecho, tiene un libro que se llama algo así como Una tierra para dos pueblos. Entonces, el sionismo de Teodoro Herz era un sionismo eh, político, como es el que ha venido haciendo carrera, y el sionismo de Buber era más un sionismo cultural, un sionismo cultural, pero un sionismo cultural que tenía que ser capaz de integrar dentro de sus formas el significado que, que ha tenido para la vida de los judíos el judaísmo. O sea, eso puede parecer raro lo que estoy diciendo, pero como ser judío no es pertenecer a ninguna religión, ser judío es pertenecer a un acervo cultural, a ser parte de un acervo cultural, pero el judaísmo está relacionado con ese acervo cultural, pero no necesariamente. Es decir, yo puedo ser perfectamente judío y no creer absolutamente en nada de lo que nos plantea el judaísmo. Yo puedo ser perfectamente un judío laico y no pasa nada, sigo siendo judío, pero soy laico y no creo en nada del judaísmo. Lo que Buber, de hecho, para Teodoro Herz era un poco ese asunto, pues decir, lo que nos une es el hecho de ser judíos, no el hecho no el judaísmo. Buber consideraba lo opuesto. Realmente lo que nos une es el judaísmo, eh, porque lo que nos lleva a ser judíos es el judaísmo. Entonces, Buber eh, comienza desde muy temprano, se interesa por las enseñanzas jasídicas. Los jasídicos es una especie de, a mí no me gusta esa expresión, pero para hacerlo rápido, mm, bueno, ya encontré una expresión correcta. El hasidismo es una corriente ultraortodoxa de judíos europeos que lo que reclaman es una vuelta, y permítanme esta expresión, lo que reclaman es una especie de vuelta festiva hacia la ley. Ellos son ultraortodoxos, pero sin embargo su relación con la ley de Dios, es una relación festiva, es una relación alegre, no es, ay, cargamos el enorme peso que nos deja la ley de Dios. No, estamos felices de poder llevar nuestras vidas según la ley que Dios nos ofrece. Y como no hay judaísmo sin interpretación, entonces los jasídicos todo el tiempo, de alguna manera, están al seguir la ley y al comprender mejor la ley de Dios, están también dándole una forma a ese Dios, es lo que Buber deduce. Lo hermoso de los jasídicos es que dándose forma a sí mismos como judíos jasídicos, están dándole forma a un Dios que se les revela todo el tiempo distinto, porque todo el tiempo ese Dios les está mostrando una faceta distinta de sí. Entonces, uno podría decir, siguiendo a Buber, el ser humano busca una relación perfecta con Dios, pero a diferencia de la mayoría de los sistemas religiosos, para el jasídico, esa relación perfecta con Dios no significa separar la esfera material de la esfera espiritual. O sea, la vida
no es una pesada carga, la vida no es un mar de lágrimas, la vida es lo más bello que hemos podido recibir. Y no solamente, y de hecho, la vida es más bella cuanto más hemos tenido que sufrir, porque cuanto más hemos tenido que sufrir, nos hemos tenido que obligar también a hacernos más fuertes. Entonces, ese es un razonamiento jasídico. No, la vida no es bella porque todo es dicha. No, la vida es bella también porque hemos tenido que sufrir. Y porque hemos tenido que sufrir, nos hemos hecho más fuertes. Y haciéndonos más fuertes, también hemos sido capaces de amar mucho más a Dios. ¿Qué sería un ser, qué sería qué podríamos decir de la fidelidad de un ser humano si solamente puede amar porque solo recibe bien? Entonces, el hombre debe darse en la relación con Dios sabiendo que pertenece a esas dos esferas, que la vida hay una esfera espiritual y hay una esfera material, en la que la mayoría de las veces, digámoslo sin ocultarlo mucho, la mayoría de las veces estamos sufriendo. Es decir, un ratico de felicidad lo pagamos con mucho de sufrimiento. Entonces, pero el hasidismo para nada puede asimilarse como una especie de panteísmo donde se dice que Dios está en todo y por lo mismo no está en ningún lado especial, y eso es una manera de borrar a Dios porque, como destaca Buber, para el hasídico, Dios es una realidad trascendente, es una realidad que está por fuera de la historia del ser humano. Dios es una realidad trascendente y el mundo del ser humano guarda una cierta independencia con respecto a Dios. El mundo del ser humano es un mundo creado, pero también es un mundo que debe crearse. Tiene esa doble condición y esa condición extraña para muchos y muchas. O sea, el mundo, que es un mundo creado, también es un mundo que hay que crearse. Y hay un caparazón que se forma y aísla a Dios de todas las cosas y de todos los seres, incluyendo los seres humanos. Como el mundo es un mundo creado, pero también un mundo por crear, en esa dualidad, el mundo y las cosas que incluyen el mundo, seres humanos, seres no humanos, etcétera, 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 están revestidas de un caparazón que aísla esas cosas eh, de Dios. Es, y eso refleja la independencia que hay también en lo que creamos con respecto a Dios. Y tenemos que decirlo, esa independencia con respecto a Dios es necesaria, porque si no fuéramos independientes con respecto a Dios, no seríamos capaces tampoco de crear nada nuevo, no seríamos capaces de crear nada distinto con nosotros mismos. O sea, es decir, ser independientes con respecto a Dios significa que hay una distancia también que nos separa de Dios. El problema no es ese, porque uno podría decir, Dios mismo quiere esa distancia, porque si Dios no quisiera esa distancia, no la habría puesto entre nosotros, nos habría dado la tarea de continuar creando su creación. El problema no está allí. El problema no está en esa distancia que, por ejemplo, los modernos quieren con las cuestiones metafísicas, con las cuestiones teológicas, con las cuestiones religiosas. El problema está en que el ser humano lo olvida o hace como que no sabe. El problema no es que haya esa distancia. El problema es que el moderno hace como esa distancia no existe porque ese mundo que usted está refiriendo, señor profesor, ese mundo metafísico, ese mundo teológico, ese mundo religioso, no existe, no hay tal distancia. Dicen los modernos, Buber nos está diciendo todo lo contrario. O sea, Dios nos hizo
puso una distancia con respecto a nosotros para que pudiéramos continuar creando cosas, para que pudiéramos completar su creación. Pero en cada cosa que creamos, en cada cosa que hacemos, en cada cosa que hacemos, incluso con nosotros mismos, nos dice Buber, eh, pervive el brillo de Dios. Así sea algo que hice, que yo dije, esto lo hice yo, esto no lo hizo Dios. Pero incluso en lo que yo hago, pervive el brillo de Dios. Cubierto, sí, por esa caparazón, sí. Eso está tapado, eso no lo vemos. La mayoría de nosotros podemos decir, profesor, muy bonito lo que usted está diciendo, pero eso, bueno, nada que ver. Pero en todo lo que hacemos hay un brillo, pervive el brillo de Dios. De hecho, guardando distancias, yo tendría que decir que en esto que estoy intentando hacer en este momento, esta presentación que estoy intentando hacer, también en esta presentación pervive algo del brillo de Dios. ¿Cuál es nuestra tarea? Nos dice Buber, nosotros tenemos que restituir a su origen aquello que nosotros mismos hemos metido en un caparazón, aquello que está puesto, que está cubierto por una caparación. O sea, depende de nosotros hacer que podamos ver en cada una de las cosas que nosotros hacemos la pervivencia del brillo de Dios. Entonces, nos dice Buber, el hombre ha de saber que solo puede hacer esto entablando una conversación santa. La única manera de hacer que las cosas recuperen, o más bien, que brille, perdón por la redundancia, la única manera para hacer que brille el brillo pristino de Dios en las cosas es a través de una conversación santa, nos dice Buber. Y aquí se introduce la necesidad de interrogar por cómo puede el ser humano devolverle el lenguaje al mundo de los seres y al mundo de las cosas. Porque entablar una relación santa significa devolverle el lenguaje al mundo de los seres y al mundo de las cosas, puesto que el ser humano ha olvidado que cada ser y cada cosa tienen mucho por decir. Si dispusiera sus ojos, ojo que eh, no estoy diciendo un contrasentido, esto tiene mucho sentido aquí. Si dispusiera de sus ojos, podría escuchar. Si el hombre dispusiera de sus ojos, podría entablar una conversación santa con las cosas del mundo, lo que incluye seres humanos y seres no humanos. Escuchar con los ojos es algo que lo dice Nietzsche en el Zaratustra. Nietzsche en el Zaratustra dice ver, eh, ver, con los, ver con los oídos y escuchar con los ojos. Ah, Buber afirma que los seres humanos, más que cualquier otros seres, porque esto no cabe en el perro, en el gato, en el caballo, en el burro, Buber afirma que más que cualquier otros seres o cualquier otra cosa del mundo, los seres humanos disponen de la fuerza de Dios. Los animales y las cosas están impregnadas por el brillo pristino de Dios. Pero solamente los seres humanos disponen también de algo de la fuerza de Dios. Porque, y eso lo verificamos, porque Dios nos dejó la tarea de continuar su creación. Él mismo se repliega en su esfera y deja que el hombre continúe la creación, dejándonos también, además de la tarea de continuar su creación, nos deja la tarea de restituir lo que nosotros hacemos a su origen divino. Es decir,
a su origen en Dios. Entonces, el ser humano, nos dice Buber, dispone de algo de la fuerza de Dios, porque por eso el ser humano es capaz de crear cosas y solo por eso el ser humano podrá continuar la creación de Dios. El gran peligro que tiene el ser humano es que esta fuerza sea pervertida. Y esa fuerza se pervierte muy fácil. Basta con olvidar de dónde proviene nuestra capacidad de creación para pervertir esa fuerza. Cuando nosotros olvidamos de dónde proviene esa fuerza, somos capaces de hacer máquinas para matar, por ejemplo, con más eficiencia. O sea, como en los campos de concentración nazi. Ay, bueno, están muriendo 10.000 judíos al día. Bueno, ¿cómo hacemos para que estas máquinas funcionen y podamos duplicar eso? Si están muriendo 10.000, ¿cómo hacemos para que mueran 20.000? O sea, cuando olvidamos que nosotros disponemos de la fuerza de Dios y que esa fuerza nos es dada para que continuemos la creación, somos capaces de hacer cualquier cosa, incluso volver nuestra fuerza creadora recibida por Dios en fuerza para matar, fuerza para hacer más eficiente la posibilidad de dar la muerte. Entonces, nos dice Buber, la más de las veces los seres humanos pervierten lo que ya se dijo debe restituirse a su origen. Aunque y esto es muy hermoso, aunque en el hogar donde se agita la perversión, la redención toca la puerta y reclama salvar el mundo del estado a donde lo han llevado los seres humanos. Eso es una esperanza enorme, la de Martin Buber. Y uno podría decir, bueno, qué señor tan iluso, pero Martin Buber nace a final del siglo XX y muere en 1965. De hecho, Buber en 1938 tiene que abandonar Alemania por la persecución nazi. Pero antes de abandonar Alemania, en 1933, Hitler había prohibido que los judíos fueran a las escuelas. Y Buber, que identifica el valor que tienen los adultos para las nuevas generaciones, es decir, el valor que tienen los educadores, el valor que tienen los maestros para las nuevas generaciones, funda una escuela para adultos. Buber no funda una escuela. Cuando a los judíos cuando a los niños y a las niñas y a los jóvenes judíos les prohíben ir a la escuela, Hitler les prohíbe ir a la escuela, Buber, en vez de formar una escuela para niños, para niñas y para jóvenes judíos que no pueden ir a la escuela, Buber funda es una escuela para adultos, consciente de la enorme importancia que tienen los verdaderos maestros y los buenos maestros. Y claro, esa escuela también fue perseguida por Hitler. De hecho, Buber, eh, se exilia en 1938, abandona Alemania, donde si hubiese quedado un poquito más, mm, sería, sería otro de los viejos perdidos dentro de los campos de concentración. A lo mejor sería otro de esos viejos vueltos jabón o meras cenizas. Eh, Como pues le pasó, por ejemplo, a Walter Benjamin. Benjamin decía, no, es que todavía quedan muchas cosas para defender en Europa. Esto tan horrible que se viene encima y que Benjamin veía muy bien que se venía encima, eh, no lo alertó suficiente para intentar salir a tiempo. Benjamin intenta salir en, en 1940 de Europa, pero no lo logra. Buber sale en 1938 y lo logra y alcanza a vivir hasta 1965. Entonces decía, eh, textualmente, voy a leer textualmente dos renglones. La tarea del hombre, de todo hombre, de acuerdo con las enseñanzas jasídicas, es confirmarse a sí mismo por Dios y mediante ello transformarlos a los dos. O sea, transformar al hombre y transformar también a Dios. Dios se transforma en la medida también que el hombre se transforma. ¿Por qué se transforma también Dios en la medida que nosotros nos transformamos? Porque
nos desoculta una cara antes no vista, aunque sabemos también que plenamente la cara de Dios, el rostro de Dios no es posible verlo. Entonces, cierro comillas, la inmanencia de la presencia de Dios reposa en que, así como el hombre se forma a sí mismo, porque es parte de la creación y tiene que continuar con la creación, al hacerlo también está formando a Dios, porque en el proceso de su formación revela un aspecto nunca visto del uno como del otro. El principio dialógico de Martin Buber. Para Buber, eh, a las palabras primordiales, las palabras fundamentales, eh, no se las busca por sus significados. Pues sí, claro, hay un trabajo, eh, hay un trabajo, digamos, filológico, hay un trabajo lingüístico que nos impulsa a tratar de entender nuestras palabras, de dónde vienen. Pero Buber nos dice, más importante que eso, las palabras primordiales no se las busca por sus significados, sino que éstas se nos muestran en las relaciones mismas. Tratemos de retener eso por un momento, eh, porque creo que es importante. Las palabras primordiales no se las busca por sus significados, sino que éstas se nos revelan en las relaciones mismas. Las relaciones, mm, las palabras primordiales no expresan algo que pudiera ser una cosa u otra, como se sabe por el carácter arbitrario o nominal del lenguaje. Entonces, pues, esto es un libro, vea, coincidencialmente este fue el que encontré a la mano, el ensayo sobre el origen de las lenguas de Rousseau. Pero esto, ¿por qué es libro? Pues porque una convención dentro del lenguaje nos lleva a todos a decir, eso es un libro. Podría llamarse de otra manera, sí, podría llamarse de otra manera, pero la convención nos dice que es un libro. Buber nos está diciendo, no, pero las palabras fundamentales no son así. Las palabras fundamentales no responden, no tienen que ver con el carácter arbitrario o nominal del lenguaje. Las palabras primordiales, al pronunciarlas, expresan su existencia y podría decirse que realizan su existencia. Eh, una palabra primordial, por ejemplo, Dios. Una palabra primordial, por ejemplo, amor. Y una palabra primordial, por ejemplo, relación. Entonces, las palabras primordiales, al pronunciarlas, expresan su existencia. Podría decirse que realizan esa existencia. Con respecto a lo que tiene que ver a la relación, dice Buber, no existe el yo en sí mismo, sino que el yo es parte de una palabra fundamental que es yo, tú. O sea, por ahí decimos cosas, primero me tengo que amar a mí mismo para poder amar a los demás. Primero me tengo que conocer a mí mismo para poder conocer a los demás. Buber diría, pues él era querido y respetuoso y muy bonito, yo no tanto. Buber diría, no hable bobadas. El yo no tiene una existencia aparte del tú. Esa es una fantasía realmente de autosuficiencia, poder decir yo. Primero yo, después yo y más allá yo. Eso es una fantasía de suficiencia. El yo no existe si no hay un tú. La palabra primordial no es yo. La palabra primordial es yo, tú. Y hay Entonces, las palabras primordiales expresan relaciones primordiales. Yo, tú. Y hay otra palabra primordial, que es yo, eso. Yo, tú, yo, eso. Y quisiera
que ustedes fueran un poco tratando de entender hacia dónde va el asunto con respecto a la relación pedagógica. ¿Qué tipo de relación, cuando hablamos de relación pedagógica como relación fundamental, qué tipo de palabra fundamental es la que habita o tiene que habitar esa relación? Nos dice Buber, pronunciar las palabras fundamentales que acabo de decir son yo, tú, yo, eso, es alojarse en ellas, es intentar vivir en esas palabras, dice Buber. Importa reiterar que la vida de los seres humanos no puede reducirse a lo que se logra explicar con verbos transitivos que componen oraciones del tipo yo siento hambre, yo quiero salir, yo imagino esto, a mí me gusta aquello. O sea, eso no expresa realmente la realidad, eh, la realidad humana en toda su complejidad y en toda su amplitud. Los verbos sentir, querer, imaginar, gustar, participan del reino del eso que está allá. Porque el reino del tú es un reino que está aquí conmigo o yo con él. Las relaciones, la relación yo-tú es aquí conmigo o aquí contigo. Pero la relación yo-eso es yo acá, lo otro allá. Les estoy dando pistas para entender qué es lo que Buber entiende como relación pedagógica. ¿Será acaso un yo acá y ustedes allá? ¿O será de pronto yo aquí contigo o yo contigo? ¿Será acaso eso? La relación primordial yo-tú se crea en tres esferas, nos dice Buber. La relación yo-tú. Y recuerden que el yo solo no existe y tampoco existe el tú solo. La relación primordial yo-tú que funge desde la palabra primordial yo-tú, o sea, la palabra primordial yo-tú tiene una relación primordial que es la relación yo-tú. Esta relación se crea en tres esferas, nos dice Buber. La primera apunta al vínculo con la naturaleza. Buber nos dice, lo que ha primado entre nosotros es una relación con la naturaleza de yo, eso, allá está, yo estoy aquí y allá está la naturaleza. Si llamáramos a Benjamin para que nos dijera algo, Benjamin diría, sí, y claro, como la naturaleza es eso y el ser humano imagina que está separado de la naturaleza, entonces el ser humano no tiene problema en hacer cualquier cosa de la naturaleza, no tiene problema en tener mataderos, no tiene problema en castrar los cerdos a sangre fría, no tiene problema en en patear un perro callejero, no tiene problema en pasar en tirarle el perro doméstico a un gato callejero, tirarle un pitbull doméstico a un gato callejero, porque para nosotros la naturaleza, nosotros no es, nuestra relación con la naturaleza es de yo, eso que está más allá. Pero Buber dice, eso no es una relación primordial. La relación primordial es un yo-tú. Incluso la naturaleza hay que tratarla como un tú, nos dice Buber. Mm, y la naturaleza es capaz de hablar. Recuerde que empezamos por allí, hablando del habla. La naturaleza es capaz de hablar. El que no es capaz de escuchar es el ser humano. Eh, Incluso el ser humano habla a la naturaleza, pero esta parece no responder o no responde. Pero lo que sabe Buber y lo que nos indica Buber es que el que no es capaz de escuchar es el ser humano. Mm,
Voy a poner dos ejemplos que ustedes podrán juzgar si son muy patéticos o no. Pero yo hace, hace 3 años adopté un perro viejo. Era un perro que tenía 13 años. Ya alguno o alguna de ustedes podrá estarse preguntando, pero ¿quién adopta un perro de 13 años? Era un perro que le fallaban no oía bien, era un perro que no veía, y ustedes podrán decir, pero bueno, ¿y qué cosa es un perro que no ve ni oye y que además tiene 13 años? Eh, si uno lo tocaba y se asustaba, el perro lo mordía a uno. Y yo observaba, lo único que me quedaba por hacer era observar el perrito. Y aprendiendo y observando el perrito, yo aprendí a oírlo. Y lo que él tenía el perro era, a pesar de su ceguera, a pesar de su sordera, era una enorme voluntad por vivir. O sea, evidentemente era un perro que sufría, pero tenía, y permítanme que predique de esta manera, pero tenía una enorme voluntad de vivir. Él, él, él siempre estaba presto a tratar de ubicarse donde estaba la comida que yo le ponía. Y cuando lo sacaba, viendo que mordía a todo el mundo, si lo asustaban, cuando lo sacaba y a la calle y tropezábamos con algún perro que le gruñía, él adoptaba ahí mismo una pose como, no me haga nada que yo no le voy a hacer a usted nada". Y yo, y el perrito duró 2 años, casi 2 años más conmigo, y se murió cuando ya su cuerpo no le permitió seguir, y se murió tranquilo. O sea, de todos los perros que yo he tenido muchos, es el único perro que se murió tranquilo. Mm, Pues de hecho se murió tan tranquilo que alcancé a ponerle todo un álbum de Tchaikovsky sobre la enfermedad y la muerte. Yo oyendo a Tchaikovsky, mi perro. Y no fueron 2 años. Y ese perro me habló de tal manera que aquello que yo he podido entender por la filosofía, en términos generales, el perro me lo mostró con su vivir. O sea, sordo, ciego, la vida no se vive como una carga, la vida no se vive como un peso, la vida se vive como una gran oportunidad que nos han dado. Entonces la naturaleza sí habla, incluso las cosas hablan. O sea, mi papá se murió hace más de 20 años y yo conservo dos peinillas de este tamaño que valdrán 100 pesos en el mercado. Eh, yo no me separo de esas peinillas, que con esas peinillas yo recuerdo a mi papá tratar de enderezar un crespo que no se dejaba enderezar como este. Eh, y es inevitable yo ver abrir el cajón y ver esas peinillas y pensar en que esas peinillas le hacían a mi papá el favor de que él tratara de enderezar un crespo que no se dejaban enderezar. Entonces, las cosas están pregnadas de habla. Y ustedes pueden decir, "Ay, este profesor ya se puso muy animista, le está poniendo habla a, a todo", pero la cuestión es desde qué punto de vista nosotros negamos que la naturaleza y las cosas no hablan, no tienen lengua, no tienen una lengua. Negamos eso desde el punto de vista del terror moderno hacia la metafísica, hacia la teología y hacia la religión. Entonces, nos dice Buber, la relación primordial yo-tú se crea en tres esferas, con la naturaleza. La segunda esfera es entre los seres humanos.
Y aquí el vínculo sí acontece como lenguaje, como un lenguaje expreso por lo menos. El hombre se da como un tú que a su vez acepta a otro que también responde como un tú en ese darse. De alguna manera somos tú y tú. No somos yo primero, luego tú. No, somos tú y tú. Porque yo para mí mismo soy un yo y ustedes para ustedes mismos también son yo, un yo. Entonces la relación siempre, en términos fácticos, se da entre un tú y un tú y otro tú, que recíprocamente se perciben a sí mismos como yo. Y la tercera esfera de la relación primordial, yo-tú, se da con lo divino, sea lo que eso sea. Aquí no estamos hablando de judaísmo, aquí no estamos hablando de cristianismo. Es la relación con lo divino. Ah, ah, incluso alguien, un judío o un cristiano podría replicar y decir, ¿qué nos autoriza qué nos autoriza a tratar lo divino como si fuera también una esfera de relación eh, para el ser humano? Y Buber respondería a eso, mire, los seres humanos somos llamados hacia lo divino y sin embargo, nosotros sabemos que nadie nos está hablando en un sentido formal de los términos y sin embargo nosotros en algún momento de la vida sentimos que somos llamados por algo y que somos llamados por ese algo a hacer algo distinto con nosotros mismos, a crear algo distinto con nosotros mismos y hacer y crear algo distinto con la naturaleza y con los otros, y también con lo divino. Digamos, los seres humanos somos por principio, llamados a establecer relaciones relaciones primordiales, es decir, relaciones yo-tú con la naturaleza, con los otros seres humanos y con, con la divinidad. Eh, en las relaciones del hombre con la naturaleza y con los otros, lo inefable se hace presente. Es una manera de decir, nos dice Buber, que las relaciones del ser humano no están completas sin la relación con lo divino, porque la relación con los otros y la relación con la naturaleza, nosotros tenemos que ser capaces de percibir en esas relaciones lo divino que está actuando, que hay en ellas. Decimos, ay, honrar a Dios, los que son creyentes, honrar a Dios, pero la única manera de honrar a Dios, además de escuchar cómo habla Dios, es intentar hallar lo divino en los otros y en la naturaleza. Eso nos lleva al, al último punto con lo que ya embalo el final de la charla. Hay tres manifestaciones básicas de la relación pedagógica, nos dice Buber. Él parte de un presupuesto. No hay relación pedagógica, sino es puramente relación dialogal o dialógica. No hay relaciones pedagógicas de otra naturaleza. Y en eso es taxativo. No hay relaciones pedagógicas de otra naturaleza. Podemos hablar de relación pedagógica solo si esa relación es dialogal o esa relación es dialógica. Pero, como con la filosofía siempre hay problemas, el diálogo no es igual a lo que nosotros comúnmente reconocemos como diálogo. Nosotros comúnmente reconocemos como diálogo en que yo hablo, tú escuchas, luego tú hablas y yo escucho. Si no escuchamos, por lo menos hacemos que nos estamos escuchando. Al final de que yo he hablado y tú has hablado,
Tú tiras por tu lado, yo miré por tu lado, aquí no ha pasado nada, tú no te acordarás de mí, yo no me acordaré de ti. Eso es lo que nosotros llamamos diálogo. O sea, es decir, nosotros llamamos diálogo a la posibilidad de que todos podamos, según nuestro momento, hablar y, y ser escuchados formalmente, y el diálogo para nosotros es simplemente una expresión de que hemos alcanzado unos grados de cultura y de civilización que nos permiten, en vez de matarnos, gritarnos, en vez de gritarnos, hablar, y en vez de hablar, y en vez de solo hablar, intentar también escucharnos. Eso es básicamente como lo que nosotros heredamos formalmente como diálogo. Pero para Buber, el diálogo es una conversación que se mantiene viva incluso más allá de que los partícipes de esa conversación estén presentes. O sea, el diálogo para Buber es vivir en el otro y que el otro viva en mí. Yo estar siempre presente, aunque no esté físicamente allí, estar siempre presente para el otro y el otro siempre presente para mí. Eso es lo que Buber llama diálogo. Y hace rato les decía que esto que les iba a proponer era más complicado que lo que decía el Ministerio de Educación Nacional, porque el Ministerio de Educación Nacional pues es normativo y establece, incluso le puede uno decir qué es lo que entiende por relación pedagógica y que dentro de la relación pedagógica es muy importante escuchar. Pero Buber no está proponiendo eso, pues Buber sabía esas cosas. Buber lo que está proponiendo, no, es que el diálogo es poder vivir en el otro y el otro vivir en mí. Entonces, Buber muestra que hay tres manifestaciones básicas de la relación pedagógica. Y la primera y la más elemental es lo que él llama una inclusión abstracta recíproca, es decir, tú tienes, tú, tú tienes tus puntos de vista, tú vives, tú te das al conocimiento a través de tus puntos de vista y yo vivo con mis puntos de vista y me doy al conocimiento con mis puntos de vista. Y eso nos hace, a ti y a mí, nos hace distintos, pero estamos juntos. Esa es lo que Buber llama una inclusión abstracta. Tú vives con tus puntos de vista y con eso te das al conocimiento. Yo vivo con mis puntos de vista y con eso me doy al conocimiento, pero estamos juntos. Segunda manifestación, la influencia. Buber dice, cuando se trata de la relación entre un educador o un maestro y es, un estudiante o un alumno, el maestro propende por influir con su ser, ojo, con su ser, no con lo que sabe, sino con su ser, en el ser del alumno, en el ser del estudiante. ¿Y cómo procura hacerlo? A través de selección de contenidos. O sea, los contenidos no son arbitrarios. Los contenidos son seleccionados por el maestro y son seleccionados por el educador. O sea, cuando alguien dice por ahí, los contenidos no son importantes, no, los contenidos sí son muy importantes. Los contenidos son los regalos que los maestros y los educadores hacemos a nuestros alumnos y hacemos a nuestros estudiantes. Y uno no va, perdón si esto suena un poco clasista, que no es mi intención, pero uno no va a una tienda de agache, coge lo primero que encuentra y luego viene, mamá, este es mi regalo,
por ser la mejor mamá del mundo. Uno no hace eso. Mm, para dar un regalo, cuando queremos dar un regalo y que ese regalo exprese nuestro modo de ser, seleccionamos. Y si lo que los maestros y los educadores damos a nuestros alumnos y a nuestros estudiantes son regalos, esos contenidos, luchamos por mejorar la selección de esos contenidos y esos contenidos no son caspas, esos contenidos no son cualquier cosa, esos contenidos no son accesorios, esos contenidos son fundamentales, esos contenidos son primordiales. ¿Qué es lo que intenta el maestro? Influir con su ser en el ser del educando, en el ser del alumno, en el ser del estudiante. Y la manera que elige para influir es con una seriedad absoluta, casi que religiosa, en los contenidos. Porque ya hemos dicho que esos contenidos no son cualquier cosa. Esos contenidos están, en esos contenidos también puede brillar el brillo pristino de Dios. Es lo que nosotros hemos continuado haciendo cuando nos dejaron la tarea de continuar la creación y de no olvidar que tenemos que restituir todo lo que hacemos a su origen, y su origen es divino, nos dice Buber. La tercera manifestación de la relación pedagógica, para que podamos hablar de relación pedagógica, debemos movernos en el ámbito de estas tres manifestaciones. La tercera manifestación, según Buber, es la amistad. La amistad comienza ya no solo cuando el ser del maestro, del educador, afecta el ser del alumno o del estudiante, sino cuando el ser del estudiante y el alumno ya afecta el ser del maestro y afecta el ser del educador. Cuando ya el maestro no puede ser el mismo porque hay un alumno o un estudiante que ejerce sobre él su influencia transformándolo. Entonces, este es el reto de la propuesta filosófica pedagógica que nos propone Buber a propósito de eso que llamamos la relación pedagógica como relación primordial. La relación pedagógica como relación primordial es una relación de yo, tú, y no una relación de yo, eso. Nuestros alumnos, nuestros estudiantes no están en un más allá de nosotros. Están con nosotros y nosotros con ellos. Sí, lo que nos convoca a ambos es una verdadera relación pedagógica. Puede que formalmente digamos, hay la relación pedagógica, pero la relación pedagógica es solo relación pedagógica cuando ambos vivimos en el otro. Cuando el yo, tú, recíprocamente se viven. Y esto no significa que las relaciones pedagógicas entonces están exentas de líos. Al contrario, las relaciones pedagógicas, verdaderamente pedagógicas, tienen muchas dificultades, porque comenzamos diciendo, las enseñanzas del hasidismo es que usted no puede separar lo espiritual de lo material. El ser humano vive en esas dos esferas. Y si lo espiritual a veces se nos muestra intangible, aunque ahí también vivimos, lo material nos, nos lo material nos produce dificultades. La vida material nos produce dificultades, la vida espiritual nos produce muchas preguntas y la vida material nos produce muchas dificultades. Entonces, la relación pedagógica es una relación que, por supuesto, hay que remitirla a su esfera divina y a su esfera material. Con respecto a la esfera divina, nos pone muchos
interrogantes. Con respecto a la esfera material, nos pone muchas dificultades. El caso es, y con esto cierro, que Buber lo que nos dice es, en cada cosa de la naturaleza, en cada ser humano y no humano, el maestro o el educador está llamado a hacer brillar el brillo pristino de Dios. Y ese es el gran reto que nosotros tenemos como educadores y como maestros. ¿Cómo hemos de ser capaces de mostrarles a los muchachos, a las muchachas, que incluso lo que nosotros hacemos está pregnado por una chispa divina, como dice Buber? Y bueno, yo dejo hasta acá. Ya llevamos hora y media oyendo al profesor viejo y cascarrabias. Erika, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alexander. Bueno, digamos que hemos recibido varios comentarios. Aquí tenemos algunos. Juan Carlos nos comenta que la pedagogía es dar clases en un colegio rural a 40 grados a la sombra y sin internet. Germán Alfonso nos cuenta que esta existencia material es temporal, vivimos en una temporalidad que está llena de dualidades y lo espiritual es eterno. Diana nos indica que muy interesante la presentación, nos da las gracias al profesor Alexander por compartir hasta sus propias experiencias para que podamos comprender la importancia de la relación pedagógica como relación primordial. Pedro Vergara también nos cuenta que es una narración de una hermosa experiencia, de entender cosas que para muchas personas no son significativas, tal vez porque no han tenido esta experiencia. Y por acá recopilé una pregunta y nos comenta Amícar José Orozco que en qué formas puede la integración de los principios de Martin Buber y las enseñanzas hadísicas en la práctica pedagógica moderna ayudar a enfrentar los desafíos contemporáneos en la educación, tales como la desconexión emocional y la despersonalización del proceso educativo. No sé, doctor, si nos pueda complementar de pronto un poco esta última pregunta, de acuerdo como a su experiencia y su conocimiento. Profe, espéreme, yo miro si le habilito el micrófono porque no lo estoy escuchando. De un momento, nuevamente intentemos ahí. Listo, Erika. Erika, esa pregunta es muy buena y yo no estoy a la altura de la pregunta. Lo que sí puedo indicar es que eh, la dificultad que nos proponen los escritos filosófico-pedagógicos de Martin Buber es que no es una separación, no es una minimización de la experticia del educador y del maestro, pero Buber señala que la relación fundamental es una relación yo-tú y esa relación tiene que ver, no, absorbe, digamos, esa especificidad, ese conocimiento del maestro y del educador, pero lo absorbe integrándolo a una tarea más complicada para el educador y para el maestro, y es que solo se puede educar desde lo que uno es. O sea, y lo que uno es también es lo que uno sabe, pero no es solo lo que uno sabe. Yo soy profesor de matemática o yo soy maestro de física y química. Eso también hace parte de lo que soy, pero eso no es todo lo que soy. Y ese es el reto que Buber nos pone. Primero, o sea, la relación pedagógica pasa por tener la tarea de reconocer que solo puedo ser maestro o educador con lo que soy y que lo que soy no se reduce a lo que sé, siendo muy importante lo que sé también. No puedo ser maestro si no sé algo. Yo tengo para ser maestro, tengo que saber algo. Pero el ser de lo que soy no se reduce a lo que sé. De lo que yo puedo dar como maestro no es solo lo que yo sé,
aunque tengo que saber mucho para poder dignificar lo que significa ser un maestro. ¿Verdad? Porque esto no es como, por un lado el ser y por el otro lado el saber, como suelen decir por ahí. Como, no, no, es que usted solo puede dignificar su ser como maestro sabiendo. Si usted no sabe, es maestro, entonces ¿de qué? O sea, y yo no estoy aquí hablando de saber filosofía, estoy hablando de matemáticas, estoy hablando de inglés, estoy hablando de lengua castellana. Eso que yo sé también es lo que yo soy. Y entre mejor lo sepa, pues me hará mejor ser de lo que soy. Eh, entonces, puntualmente, a esa pregunta tan difícil, puntualmente es la primera tarea que nos pone Uber es saber eso. O sea, usted solamente puede ser maestro con lo que es, y lo que es incluye lo que usted sabe. Y usted, como maestro, que está inmerso en una relación primordial, yo, tú, debe ser capaz de demostrar cómo todas las cosas del mundo están preñadas por por una chispa divina. Todo está pregnado por la divinidad. O sea, porque solamente cuando nosotros seamos capaces de reconocer que todo está pregnado de la divinidad, nos vamos a replantear la manera como tratamos las cosas, como tratamos los seres humanos y como tratamos los seres no humanos. Cuando nosotros seamos capaces de caer en cuenta, ¿eso qué significa? No, no, no. ¿Eso qué significa? Pues, nuestras relaciones con las cosas van a cambiar. O sea, el perro viejo de 13 años, sordo y ciego, que cualquiera de ustedes podrá decir, pero ¿quién adopta un perro de 13 años, sordo y ciego? No, es que no era cualquier perro. Ese perro se convirtió en mi perro porque yo elegí un perro sordo, un perro ciego, un perro ya incapaz, seguramente por maltrato, incapaz de relacionarse con una caricia. Él a su modo hacía sus cosas. Cuando él le daba la gana, venía y me sobaba con la cabeza a un pie. Eso era lo que hacía. Y si yo lo tocaba, probablemente me mordía porque sentía amenazador que lo tocara. Eh, pero no era cualquier perro. No era yo y ese y esa cosa por allá puesta. No era mi perro. O sea, tan que era mi perro que me enseñó que la vida se vive hasta que nos podamos ir tranquilos oyendo a Tchaikovsky. Eso fue lo que hizo Mateo por mí. Y así cada cosa. No somos capaces de ver eso. Lo explicaba en un comienzo porque nosotros hemos, optamos por ignorar que las cosas hablan y que allí donde las cosas hablan y que allí donde los seres no humanos hablan, a lo mejor lo que habla es la voz que Dios les presta para hacerlo, como Dios nos presta a nosotros también la voz para tratar de mostrar esto que hemos olvidado. Eso, Erika, no sabría decir más a esa pregunta tan complicada. Muchísimas gracias, doctora Alex.